Entonces, yo les voy a platicar, mi entender sobre la deformación de las rocas y por qué considero que es importante en las ciencias de la Tierra, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, en esta plática voy a abordar estos 4 puntos. Les voy a platicar sobre la geología estructural y el estudio de la deformación en las ciencias de la Tierra, sobre las técnicas de análisis de deformación. En general, pues la teoría prevalece, pero en el tiempo se profundiza y con los avances tecnológicos las técnicas de análisis van avanzando. Entonces les voy a platicar un poquito de las técnicas con las que actualmente contamos para analizar deformación. Les voy a platicar sobre ejemplos personales, pues, de mi grupo de investigación, en los cuales hemos tenido la oportunidad de aplicar la geología estructural en proyectos científicos. Finalmente, enlistaré unas conclusiones. Bueno, en las ciencias de la Tierra incluyen todas estas disciplinas que tenemos aquí, las geos, por supuesto, la geofísica, la geología, la geografía, además de las ciencias espaciales, y recientemente han cobrado también una gran importancia la hidrología, las ciencias ambientales y del suelo por temas de sustentabilidad. Y debo decir que la geología estructural también tiene un impacto en esas otras áreas. Dentro de estas geos, yo en la que me he especializado, en la que me he preparado, es en geología estructural, en geología en general, y la geología pues tiene ciencias básicas, disciplinas básicas que la apoyan, como la mineralogía, la estratigrafía y por supuesto la geología estructural. O sea, estas disciplinas son como las patas de una mesa, ¿no? Si un geólogo está bien formado, pues sus patitas también cimentadas, estas 3 patitas. Por supuesto también la petrología y la sedimentología, pero si una de esas fallas, la formación de un geólogo se ve comprometida. Entonces, por esa razón la geología estructural es muy importante en la geología y en las ciencias de la Tierra en general. Y bueno, pues además de estas disciplinas, pues hay otras disciplinas que las acompañan, no menos importantes, pero que también se fundamentan en estas 5 que les acabo de enlistar. La geología estructural, pues, es una disciplina científica que se encarga del estudio de la deformación de la roca, desde gran escala a pequeña escala. Su enfoque de estudio es realmente bastante vasto en términos de tiempo y en términos de espacio, y pues incluye el estudio de análisis de rasgos que van desde submicroscópico a escala de los enlaces cristalinos de los minerales, hasta sistemas de fallas y pliegues, digamos, de decenas de kilómetros o incluso centenas de kilómetros en la corteza de la Tierra. Otra definición dice que estudia el arreglo tridimensional de las unidades rocosas. Su objetivo es documentar la geometría actual de las rocas para descifrar su historia de deformación y finalmente entender los campos de esfuerzos que resultó en la distorsión y geometría que observamos en las rocas. El entendimiento de la dinámica del campo de esfuerzos puede estar asociado a eventos geológicos importantes del pasado, y por lo tanto un objetivo principal de esta disciplina es entender la evolución estructural de un área en particular con respecto a patrones de deformación regional que son causados en una escala más grande por la tectónica de placas. Entonces aquí les pongo unas figuritas que les muestran esta conexión de observaciones de escala pequeña hasta su contexto en una escala más amplia, ¿no? Más regional. Un análisis ya así muy formal, sobre todo cuantitativo de la deformación, incluye la documentación de estos 4 aspectos, ¿no? La traslación de cuerpos rígidos, ¿no? Es decir, cuerpos que cambian su posición en el espacio, pero sin comprometer su integridad. Lo mismo la rotación de cuerpo rígido, pueden rotar, pero sin deformarse internamente. Y luego estaban componentes como el cambio de volumen o la distorsión interna, que esos sí que implican que los cuerpos cambian de forma, de textura en su interior. Un ejemplo del caso de traslación es donde vemos, por ejemplo, esta roca aquí en un clipe, aquí se ve el esquemita, de una hoja de cabalgadura que se transportó estas rocas y finalmente se erosionó lo que estaba alrededor y se quedaron aquí como un bloquecito sobrepuesto sobre otras rocas que están por debajo. Normalmente sabemos que no están en su lugar cuando nosotros analizamos la estratigrafía, en este caso particular de las rocallosas. Por debajo hay rocas mesozoicas y este bloquecito que está aquí son rocas paleozoicas, es decir, más viejas, y entonces las relaciones de sobreposición estratigráfica nos dicen que las rocas sedimentarias deben ubicarse más abajo que las más jóvenes, ¿no? Entonces, como aquí vemos un caso que es contrario,
las relaciones estratigráficas nos dan indicio de que estas rocas experimentaron una traslación. Y si vemos que su integridad interna no está tan comprometida, pues pensamos en que solamente experimentaron traslación, aunque quizás también pudieron haber experimentado algo de distorsión interna. Este es otro ejemplo de estos bloquecitos rotados y basculados en el Death Valley de California, que se ven también pues ya cuando hacemos secciones geológicas a través de estas montañas, a escala kilométrica, que también, debido a que mantienen su forma, su integridad, se mantienen no deformadas internamente las capas, pues pensamos que experimentan una componente de rotación, pero no necesariamente cambios de volumen o, por ejemplo, distorsión interna. Este es otro ejemplo de una roca sedimentaria estratificada, donde la estratificación ya no es horizontal, está doblada, se ve vetilleo, se ven fracturas, se ve desarrollo de clivaje, que ya nos implican que hubo cambios en su estructura interna. O sea, es decir, que se distorsionaron internamente y por lo tanto que experimentaron strain, ¿no? Como se ve ahí. Entonces, cuando nosotros estudiamos la deformación de las rocas, nosotros tratamos de documentar cuál de estas componentes o cuántas de estas componentes la afectaron, ¿no? Durante un proceso de deformación. En la geología estructural estudiamos estructuras como pliegues, fallas, fracturas, foliaciones, vetas, entre muchas otras estructuras, a diferentes escalas y que ocurren en diferentes condiciones de presión, temperatura, estados de esfuerzo, tasas de deformación, en presencia o ausencia de fluidos y en tiempos diferentes. Y esto quiere decir que prácticamente cada estructura que analizamos, pues como se genera en un cuerpo de rocas con una composición mineralógica, litológica particular, y en un estado, bueno, en unas condiciones de presión, temperatura y todo esto que les enlisté particulares, pues prácticamente cada estructura que vemos en el campo en un afloramiento, pues es única, y por lo tanto merece toda nuestra atención. Y bueno, digo el campo porque es el lugar, o sea, los afloramientos es el lugar donde más comúnmente convivimos con las estructuras, pero las estructuras en realidad se pueden ver en una gama de escalas, ¿no? Desde mapas, desde imágenes de satélite, afloramientos, láminas delgadas en escala de centímetros. Podemos ver incluso deformación o estructuras a escala nanoscópica en una imagen de microscopio electrónico de transmisión como la que vemos aquí, donde vemos una mica, pues distorsionada, ¿no? O en una lámina delgada donde vemos granos de cuarzo, donde por sus propiedades ópticas, como por ejemplo la interferencia que tiene con la luz que pasa a través de ellos, nos indica que pues hay alguna evidencia de distorsión interna en estos granos, ¿no? Entonces, todas estas escalas son las que tenemos que considerar si nosotros aspiramos a hacer una descripción, digamos, completa de la deformación. Bueno, hay varios niveles de análisis de la deformación en las rocas que pueden ser pues geométrico, cinemático, dinámico y tectónico. A nivel licenciatura, nosotros como profesores aspiramos a cimentar así muy buenas bases para que los estudiantes aprendan a describir a las estructuras de deformación desde el punto de vista geométrico y cinemático, así con precisión, ¿no? con buen nivel. Pero ya los niveles de descripción dinámico y tectónico ya no necesariamente es algo que les pidamos que aprendan en la licenciatura, porque requieren de conocimientos más avanzados, de entender otras disciplinas, y pues en resumidas cuentas de una mayor madurez también en términos de cultura geológica, de comprensión de la geología para poder llegar a hacer este tipo de análisis, por lo que típicamente lo realizan durante los estudios de maestría y doctorado. ¿Ok? En el análisis geométrico, pues básicamente lo que hacemos es ir a un afloramiento, identificar planos o líneas que describan estructuras o que definan estructura, las medimos, las graficamos en mapas, ¿no? Y vemos qué patrones definen, observamos en un punto y luego en otro, y empezamos a ver qué patrones definen sobre un mapa geológico. En algunas ocasiones las graficamos o las analizamos en redes estereográficas, para obtener datos estadísticamente representativos o para ver relaciones de orientación entre diferentes estructuras.
Y pues a través de este tipo de análisis logramos, tener una caracterización geométrica pues lo más completa posible de las estructuras. El análisis cinemático, además de describir la geometría y orientación de las estructuras, se encarga de entender qué tipo de movimientos, qué tipo de patrones de flujos les dieron lugar. Por ejemplo, en estos sistemas de fallas que mapeó aquí Alexis del Pilar, pues entender en qué direcciones ocurre la extensión máxima, que las generó, etcétera, pues es algo que ocurre o que se hace en un análisis cinemático. O, por ejemplo, en esta zona de cizalla, entender cómo es la dirección de la cizalla, qué tipo de patrones de flujo se acomodan en las rocas, también es un tema que compete a un análisis cinemático. En el caso de un análisis dinámico, es un poquito más avanzado y requiere no solamente de documentar estructuras, por ejemplo, aquí las estructuras asociadas con el sistema de fallas de Polochic-Motagua, bueno, de la Polochic en particular aquí en esta zona del sur de México y norte de Guatemala, no solamente sus orientaciones, sus estrías, etcétera, sino de conectarlas con los estados de esfuerzos que posiblemente les dieron lugar, los cuales pues pueden ser determinados, pueden ser analizados a través de los análisis de los eventos sísmicos, los cuales, si hay un número de detectores alrededor de un epicentro pues adecuado, nos permiten definir estas pelotas de playa que nos indican la orientación de los esfuerzos principales que detonaron pues ese evento sísmico. Y entonces se puede establecer una conexión, ¿no? De estos estados de esfuerzos que constantemente se están liberando a lo largo de una zona de falla con las estructuras que producen, ¿no? Con la deformación que producen, y eso se hace a través de un análisis dinámico. O en otras situaciones, como por ejemplo en ejemplos viejos, donde tratamos de establecer un modelo de mayor escala que nos, por ejemplo, ayuda a explicar la deformación que se acumula en unas rocas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano, en el centro de México. Bueno, para poder establecer esa conexión entre un modelo, entre la causa de la deformación y la deformación en sí misma, pues muchas veces no solamente requiere de la caracterización de la deformación, sino del entendimiento de otros procesos que ocurren conjuntamente con esto, como el magmatismo, la sedimentación, etcétera, que nos dan un panorama más amplio de los procesos tectónicos que le dieron lugar. ¿Sí? Entonces, requiere de más. Y pues ya en el análisis tectónico incluso puede ir a crear estos modelos donde ya se analizan bloques litosféricos o placas tectónicas y su interacción en el tiempo, y ya explican con más detalle qué tipos de movimientos pudieron haber causado las estructuras o la deformación que observamos. Y debo decir que incluso en situaciones actuales, como por ejemplo la del actual punto triple entre la placa del Caribe, la de Norteamérica y la de Cocos, incluso ahora que ya hay datos de GPS, que hay mecanismos focales de sismos alrededor, que hay una descripción de la deformación local, incluso en estas situaciones resulta muchas veces difícil explicar específicamente qué tipo de movimientos ocurren, relativos ocurren entre estas diferentes placas, si consideramos el pensamiento de diferentes autores, ¿no? Incluso en estos casos actuales, donde tenemos información suficiente, entre comillas, hay debate, ¿no? sobre exactamente cómo funcionan estos movimientos relativos entre placas. Por esa razón, pues típicamente estos modelos, perdón, se me faltó decir, pues son análisis que se hacen pues ya a nivel de doctorado o incluso un poquito más avanzado. Bueno, en cuanto a las herramientas de análisis de la deformación, pues hay varias herramientas de análisis hoy día para entender la deformación de las rocas, pero la más importante, pues sí, por excelencia, es el trabajo de campo, ya que durante el trabajo de campo es cuando podemos hacer la observación más detallada y la descripción, por supuesto, de las estructuras geológicas, donde podemos medirlas, donde podemos cartografiarlas, donde podemos, a partir de esos datos, construir secciones geológicas y pues hacer análisis cinemático de los datos, ¿no? O sea, el trabajo de campo es así la técnica más importante que hay, que ha habido y que hay hoy día para geología estructural. Y en parte ello se debe a que pues la mejor herramienta el mejor espectrómetro que tenemos para detectar, para documentar estructuras son nuestros ojos.
ya que nos permiten ver estructuras que van desde escala milimétrica hasta escala de kilómetros, ¿no? Entonces, la observación cuidadosa de estas estructuras, de las estructuras geológicas, pues bueno, sigue siendo la mejor herramienta que hay para documentar las estructuras, ¿no? Bueno, evidentemente cualquier estudio estructural que se respete pues requiere el análisis de la estratigrafía, ¿sí? Requiere de tener conocimiento de cómo funciona la mecánica y la de rocas y la reología de las rocas, y esto pues se conoce principalmente por un grupo de estructurólogos que se dedica a hacer experimentos en laboratorios para entender estos aspectos de las rocas. Obviamente requiere de petrografía para abarcar una mayor escala de observación. Lo mismo de la geofísica, pero para el otro lado, o sea, nos permite ver escalas más pequeñas, la geofísica, rasgos más grandes, mientras que la petrografía nos permite ver rasgos más pequeños. De geoquímica, porque también muchos procesos de deformación involucran cambios en la química de las rocas, y por supuesto el modelado, tanto analógico como numérico, que nos permite pues analizar cómo ocurre la deformación, cómo evoluciona la deformación, por ejemplo, en el caso de los modelos analógicos, o los efectos, la importancia de ciertas variables que participan en la deformación en los patrones que se generan, ¿no?, en los modelos. Al respecto, me gustaría comentar que en el Departamento de Procesos Litosféricos tenemos dos especialistas en estos temas, el doctor Gustavo Tolson y Alberto Vázquez Serrano, quienes trabajan en estos temas. Bueno, como les decía, cuando nosotros vamos a un afloramiento, dado que nuestro ojo es nuestra herramienta pues más importante de exploración de estructuras, pues tenemos que ir con una actitud así súper activa, súper proactiva, para tratar de percibir, de registrar todos los rasgos, todos los aspectos que podamos observar. Por supuesto, pues primero la litología, ¿no? La estratigrafía, como les decía, siempre es la base de la observación, ver qué tipos de rocas hay, cómo está su organización en el tiempo, ¿no? O cómo es su organización en el tiempo, qué estratos hay, cómo cambia su composición. Y una vez que tenemos esto bien identificado, pues ver cómo se ve la deformación en estas diferentes litologías. Por ejemplo, en esta foto de la derecha, vemos capas abajo relativamente delgadas donde se forman una serie de fallitas normales con desplazamientos pues de algunas decenas de centímetros, ¿no?, que caen hacia la izquierda, mientras que en la capa más gruesa de arriba se forman menos fallas, pero con mayor desplazamiento, etc. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, tenemos que percibir todos estos detalles para poder no solamente describir cada una de las estructuras, sino todas en su conjunto, ¿no? Se forman un sistema de estructuras y qué implicaciones tiene esto en nuestro análisis de la deformación. Una vez que identificamos las estructuras, que las observamos con cuidado, que vemos cuáles son las importantes de ese afloramiento, pues procedemos a medirlas, a ubicarlas en un mapa geológico, a mapearlas. Aquí utilicé el mapa de Gabriel Serrano López para describir. Obviamente se basó su estudio en un análisis estratigráfico previo, etcétera. Identifica las estructuras, las proyecta en un mapa, con la mayor precisión y detalle posible, y a partir de estos datos incluso se pueden dibujar posteriormente secciones geológicas transversales o longitudinales. Déjenme arreglar el asunto del apuntador aquí, a ver si lo... Sí, entonces se pueden dibujar secciones transversales como esta o longitudinales a partir de los datos previamente documentados. Ok. Los ensayos de laboratorio, por ejemplo, nos permiten un conocimiento pues, más profundo sobre las propiedades mecánicas, como pueden ser la cohesión, ángulo de fricción interna u otras propiedades geológicas. El ejemplo de la mecánica de rocas, los cuales son muy importantes, sobre todo en problemas geotécnicos, pero que también tienen una gran relevancia para acotar los parámetros que se utilizan o que se consideran durante el modelado analógico de la deformación. Hoy día, los sistemas de información geográfica pues, son una herramienta fundamental, muy importante para el análisis estructural, ya que, como pueden ver aquí, pues muchas de estas estructuras tienen una expresión en el relieve
pues muy clara, muy contundente, y esta expresión en el relieve nos permite caracterizar su geometría con mayor precisión. A su vez, dada la facilidad que tenemos hoy día para acceder a estos sistemas de información geográfica, también los estructurólogos pues ya tenemos como que esta obligación moral de documentar las estructuras y documentar su ubicación con mucha precisión en estos sistemas para que su registro quede pues bien fundamentado, ¿no? Otro tipo de herramientas que hoy día utilizamos, que por ejemplo a mí no me tocaron cuando estaba en la licenciatura, pues es el Google Earth, ¿no? Y otras aplicaciones además que nos permiten ver el relieve, tener acceso a la superficie de la Tierra con muy buena definición, pues básicamente con un clic, ¿no? A la palma, disponible a la palma de nuestra mano a través de un celular. Y bueno, yo les platico esta anécdota porque pues muchas generaciones de estudiantes que ahorita están jovencitos, pues nacieron con esto. A los que no nos tocó, pues tenemos todavía una fascinación así por estas herramientas porque pues facilitan muchísimo la vida, ¿no? Por ejemplo, antes íbamos al INEGI a ver si podíamos conseguir un mapa topográfico, y a veces teníamos suerte y pues nos vendían nuestro mapa y ya nos íbamos muy felices, y otras veces no, otras veces teníamos que tomarles una copia Xerox, que pues, tienen muy poca definición, y pues ya con ese mapita topográfico nos íbamos al campo. Entonces, a la hora de mapear, por ejemplo, contactos como este que pueden ver aquí, o seguir estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá al frente o marcar el eje del pliegue, o lo que sea que quisiéramos marcar, pues nos costaba un montón de trabajo ahí entre las curvas de nivel ir siguiendo, ¿no? Por dónde iban las capas. Entonces aquí el Google Earth pues, tiene una importancia también muy grande hoy día para por lo menos como herramienta de exploración, así inicial, para hacer estudios de geología estructural, porque pues nos permite ver muchas cosas, sobre todo en áreas que son semiáridas o áridas como la que se ve en la imagen de arriba. Quizás no es tan bueno en zonas más densamente pobladas por la vegetación, como en esta área de Chiapas y Guatemala, pero pues si las estructuras son grandes, como por ejemplo aquí la falla Polo Chico, pues, aún en esas condiciones, o la Motagua, pues ahí se pueden ver bastante bien estas estructuras. Entonces también es una herramienta de análisis estructural muy buena. Y bueno, pues las imágenes LIDAR y otras herramientas de percepción remota y de geodesia, pues también nos han permitido realmente verle pues el detalle, son casi radiografías de las estructuras, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de acá, pues nos permite ver con gran detalle, incluso más allá del que se ve en esta imagen, pues todas las fracturas que están presentes en esta área en particular, ¿no? Pueden tener algún tipo de implicación, pues en el estudio que ustedes quieran, ¿no? O sea, de dispersión de contaminantes, de geotecnia, de yacimientos minerales, de lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden tener varias aplicaciones y bueno, hoy día este tipo de resolución a esta escala, pues sí, puede tener pues bastantes aplicaciones y es una herramienta que ya tenemos accesible de manera relativamente sencilla. La geofísica, por supuesto, en el caso de la sismología, pues es una herramienta de análisis muy importante que nos permite tener acceso, que nos permite caracterizar estructuras que están presentes en el subsuelo y pues a las que no podríamos simple y sencillamente observar de otra manera en la superficie. La distribución de bloques de basamento o los límites entre bloques de basamento, relaciones entre cubiertas sedimentaria y basamentos y a gran escala, también se pueden ver mejor o se pueden seguir mejor a profundidad si utilizamos gravimetría y magnetometría, como se puede ver en este ejemplo de estos mapas del estado de Michigan en Estados Unidos. Los modelos numéricos, pues bueno, son una herramienta pues ya muy sofisticada para analizar procesos de deformación de lo más diverso, ¿no? Desde cómo se distribuyen o varían los estados de esfuerzos entre un medio sólido, o cómo ocurre el flujo de fluidos, cómo es la interacción entre partículas, qué papel juegan ciertas variables que se le meten al modelo en los patrones de deformación, en fin, o sea, se pueden observar y analizar con mucho cuidado muchas cosas y a gran profundidad. Entonces, hoy día también son una herramienta en el análisis de deformación muy importante. Los modelos analógicos que también nos permiten analizar el efecto de muchas variables, como por ejemplo la erosión, la sedimentación, la configuración inicial de las rocas, en fin.
tasas de deformación, etcétera, en los patrones de deformación que se generan, por ejemplo, en cuñas orogénicas como esta. A mí me gustan mucho porque se utilizan comúnmente para analizar cuñas orogénicas, que es uno de mis temas de especialidad. Entonces, también son una gran herramienta de análisis de deformación. Entonces, dependiendo de las técnicas que se utilicen para analizar la deformación y de las subdisciplinas dentro de la geología estructural, no solamente la geología estructural, sino otras, por ejemplo, la sedimentología, la petrología, en fin, las que maneje un estructurólogo, se puede especializar en el estudio de varias cosas, ¿no? Como por ejemplo en procesos de interacción fluido-roca, de rifting, de tectónica de transcurrencia o de cinturón orogénico. En mi caso, yo les quiero compartir que yo me he especializado a lo largo de 20 años en el estudio de cinturones orogénicos y en general les puedo decir que aunque llevo ya algunos años en esto y que pues cuando voy a cinturones orogénicos me es fácil pues, identificar en el campo los rasgos principales que los constituyen, sus características así a escala general más importantes, pues todavía hoy día, si voy a otra sección más al norte o más al sur, siempre me encuentro con sorpresitas, con variantes, con cosas, ¿no? Pero en general son cuerpos, son elementos que yo, por la especialización que he tenido en este tema, pues me siento bastante cómodo. Y les quiero contar esto porque recientemente empezamos a estudiar estructuras de transcurrencia y no me sentía nada cómoda, a pesar de que doy clases, de que sé hacer lo básico, que sé aplicar las herramientas de las que les platico arriba, pues mucho como nuestro ojo es nuestra herramienta de exploración, es nuestra herramienta de análisis, si no lo tiene uno bien entrenado, puedes documentar ciertas cosas, claro, las estrías, las fallas, mapearlas, lo que tú quieras, etcétera, pero hay muchos detalles que se te van. Y al respecto quiero comentarles que, bueno, de ahí viene el valor no solo de la especialización en la geología estructural, sino de la subespecialización en temas particulares, ¿no? La transcurrencia pues va acompañada de otros procesos o procesos que ocurren simplemente de manera distinta de la que ocurren en cinturones plegados, como por ejemplo la sedimentación ocurre de manera distinta, el magmatismo ocurre de manera distinta y lo mismo en el rift. Entonces, sí es importante tener una buena formación, pero también es importante especializar, que tengamos especialistas en diferentes áreas. Entonces, hay gente que se especializa, por ejemplo, en inversión de cuencas o en formación de yacimientos minerales y petroleros, en geotermia, en riesgo geológico, etc. No quiere decir que sean malos estructurólogos en lo demás, simplemente quiere decir que son más duchos, que son más rápidos en identificar los rasgos, en discriminar lo importante de lo que no es importante en el campo, en ciertos temas en específico. Bueno, y bueno, ahorita ya para terminar, pues les voy a platicar ya de la segunda mitad de mi charla sobre algunos de los ejemplos que en los que nosotros, en mi grupo de investigación, hemos tenido la oportunidad de aplicar la geología estructural en la ciencia y en la ingeniería, pero particularmente en la ciencia, debo confesarles. Entonces, uno es sobre análisis de riesgo geológico, dos es sobre la documentación de rasgos tectónicos, que es el otro aspecto en lo que considero que es muy importante aplicar la geología estructural, y tres, los análisis de procesos de deformación, que ya esto último ya es algo más enfocado a temas o a cuestiones de investigación. Bueno, en cuanto a riesgo geológico, nosotros tuvimos la oportunidad y la experiencia de participar en las brigadas que el Instituto de Geología, que la directora mandó a un área en el centro del estado de Morelos, poco después de que ocurriera el sismo del 19 de septiembre de 2017. Entonces, nosotros estuvimos trabajando en esta zona donde se presentaron réplicas y donde se reportaron grandes daños, sobre todo por acá en Jojutla, pero también aquí en esta zona que se ubica un poquito al norte de Tequesquitengo, que es donde se encuentra la ciudad de Zacatepec. ¿Okay? Esto que ven acá abajo es un clúster de las réplicas de sismos que ocurrieron por arriba del epicentro después de este sismo, pero como pueden ver, pues también hubo estas réplicas distribuidas en varias zonas, como por ejemplo acá en la zona del Popo y del Ista, y también en la parte central del estado de Morelos. Entonces, en Zacatepec nos reportaron una serie de grietas que se formaron durante el sismo de 2017,
fuimos una brigada a verlas y pues sí, tuvimos pues la ocasión pues de ser testigos de este evento pues triste para mucha gente de aquí, porque a lo largo de esta zona de grietas, que tenía una longitud de 1 kilómetro, pues se cayeron aproximadamente 100 casas, una escuela quedó severamente afectada y también parcialmente se afectó el hospital regional del IMSS, ¿no? A lo largo de esta zona de grietas. Entonces, cuando vimos esto ahí, no lo quisimos dejar nada más como una visita puntual y entonces nos ocurrió que podíamos darle seguimiento a través de una tesis de licenciatura que hizo Katia Ferrer y que la pueden consultar si tienen pues interés en tesionar. Entonces vimos esas grietas, visitamos esta zona y después Katia en su tesis de licenciatura las documentó. Lo que hicimos pues fue hacer lo que les acabo de decir, aplicar todas las herramientas que les enlisté ahí arriba, ¿no? Entonces ella observó las grietas, las clasificó entre cafecitas, las que tenían más desplazamiento, rojitas menos de 5 centímetros y amarillitas menos de 3 centímetros o 2 centímetros. Y las mapeó sus longitudes y su distribución en el espacio, ¿no? Lo que notamos es que este patrón de grietas generaba esta especie de semicírculo que ven ustedes aquí. Y bueno, esto es en la parte occidental de Zacatepec, hacia el occidente estaba el río Apatlaco. Entonces, estos patrones semicirculares lo que nos dan idea es de remoción de masas por gravedad dirigidas hacia la zona más baja, que es donde se encuentra el río Apatlaco. Entonces, esa fue originalmente nuestra hipótesis de trabajo. Pero luego teníamos una duda porque en todas las fallitas que medíamos veíamos desplazamiento izquierdo sistemáticamente. Entonces no estábamos bien seguras de si era realmente un proceso gravitacional o si estas grietas fueron debidas a la activación de una falla durante el sismo. Entonces, una vez que Katia mapeó esas grietas, se nos ocurrió pedirle al doctor Jorge Lira que si nos podía apoyar con un análisis de interferometría de radar. No voy a entrar en detalles, lo único que les voy a decir es que este análisis de interferometría compara imágenes de radar previas al sismo y posterior al sismo y nos permite calcular los desplazamientos verticales que pudieron haber ocurrido debido a este evento tectónico. Y lo que notamos es que en esta zona del occidente del río los desplazamientos eran mayores, eran de más de 18 centímetros, y en la parte oriental eran de 8 centímetros alrededor de 8 centímetros, que había una diferencia de desplazamientos entre un bloque y el otro, de alrededor de 10 centímetros, que correspondía más o menos con lo que medimos en esta zona de grietas, que ven ustedes acá. ¿Sale? Entonces sí había cierta correspondencia, ¿no? Y sí se veía como un bloque. No parecía una falla así o bloques enormes, y eran acorde a la escala de la zona agrietada o de la zona deformada que pudimos ver. Pero pues eso de todas maneras no resolvía nuestra pregunta. Así que fuimos con Matías Bucher y le pedimos que si nos podía apoyar haciendo unas tomografías eléctricas a lo largo de 2 secciones transversales a través de esta zona afectada. Y bueno, Matías pudo verificar que la respuesta en esta tomografía de los horizontes de depósitos recientes, ¿no? Algunos con mayor resistividad, otros con menor resistividad, que correspondían más o menos con la geología de las riberas del río, y que eran pues subhorizontales y más o menos continuos, excepto justo donde nosotros habíamos visto en la superficie, en la zona de grietas con desplazamiento centímetro. Entonces, lo que vimos es que estos cuerpos subhorizontales, realmente justo sobre la zona de grietas, estaban interrumpidos, estaban discontinuos, y tenían discontinuidades no de la misma escala, sino un poquito mayor, porque si no, no hubiese sido posible verlas con esta metodología, ¿no? O sea, donde se ven estas perturbaciones ya no de escala centimétrica, sino de escala métrica. Y eso nos hizo pensar más en la posibilidad de que estas grietas se debieron a la actividad de una falla más que a un deslizamiento gravitacional, ¿no? O sea, para que se den una idea de las escalas, estas anomalías rojitas que ven son los cuerpos impermeables que están por debajo del río y que permiten que el agua fluya por arriba de ello. Entonces, si esto hubiese sido gravitacional, no esperaríamos ver esta estructura subvertical, sino algo un poquito más pues inclinado allí, ¿no? O no verlo, no sé.
pero el hecho de que veamos estas perturbaciones justo por debajo de la zona de grieta nos sugiere más o nos apoya más la teoría de que se debió a la activación o reactivación de una fallita pequeña que estaba en esta región. Bueno, en otra aplicación que yo he tenido la oportunidad de hacer y que yo creo que es muy importante es la documentación de los rasgos tectónicos de nuestro país. En mi caso particular, escogí uno muy fácil porque es muy visible, pero también es difícil porque es muy grande, que es el cinturón de pliegues y cabalgaduras mexicano. Y pues a través de mapeo geológico, de análisis estructural, de documentación de estructuras, de recopilación y análisis de información, en primera instancia pude yo colocar al cinturón de pliegues y cabalgaduras, que es este rasgo de aquí, en el contexto de un orógeno mayor, que es el orógeno cordillerano, que viene desde Alaska. Algunos dicen que hasta la Patagonia, otros dicen que hasta Panamá, nomás. Perdón, hasta la falla Polochic-Motagua nomás, al sur de México, pero bueno, el caso es que estos estudios sistemáticos de la deformación, de su edad, etcétera, de su estilo, me permitió ubicarlo en el contexto o mapearlo en el contexto de un rasgo mayor. Y luego, pues ya estudios de estratigrafía más particulares me permitieron entender mejor su arquitectura, pero también su historia de deformación. Por eso es que la estratigrafía es realmente un paso fundamental en el análisis estructural de cualquier área, de cualquier región. Por ejemplo, estas columnas estratigráficas del Mesozoico dispersas o distribuidas o colectadas en varias partes de México, desde la parte occidental a la oriental, pues nos permite entender cómo evoluciona la estructura desde el Triásico, donde tenemos básicamente las mismas unidades en el oriente y el occidente de México. También hay unidades volcánicas que se correlacionan con el grupo Nazas, que se considera una cuenca de borde de rifts, que generó extensión en todo México, generó una extensión pues que incluye partes del terreno guerrero, de la mesa central y de la parte oriental de México. O sea que hay una geología compartida en México. Luego en el Cretácico temprano viene una diferenciación, se produce una estratigrafía particular acá, una asociada a Arco, en la parte occidental, a una cuenca de Trasarco en el centro de México, y luego el desarrollo de plataformas carbonatadas en el oriente. Hay una diferenciación en la geología de México, que nos indica que en esta etapa, en este estadio de su evolución, estas dos partes, el occidente de México, el terreno guerrero, y la parte oriental se separan. Luego está el desarrollo de una cuenca de antepaís que se alimenta principalmente de detritos del occidente al principio y luego de otros materiales carbonatados al final. Nos indica una etapa en la que estas rocas que una vez fueron separadas se volvieron a unir a México, y por lo menos en dos estadios de deformación, ya que hay dos cuerpos de turbiditas, ¿no? Que están separadas por una discordancia angular, entonces que nos sugieren que por lo menos hubo varios episodios de acortamiento que trajeron de vuelta a estas rocas hacia nuestro país. Entonces, la estratigrafía nos permite tener esta perspectiva de la evolución así a gran escala de una región, ¿no? Pero además de eso, la estratigrafía nos provee como una piedra roseta para poder descifrar la estructura de las regiones, porque como les decía al principio, la deformación pues depende de las litologías en las que las observemos. Entonces, si observamos litologías diferentes, pues vamos a ver manifestaciones diferentes de la deformación, ¿no? Pero, por ejemplo, si utilizamos horizontes de referencia que tienen una litología similar, pero que además tienen continuidad en el espacio, o sea, horizontes del mismo tiempo, de la misma edad, que tienen continuidad en el espacio, nos es más fácil comparar, cómo varía la deformación de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, utilizamos estas columnas medidas, donde se muestra la estratigrafía mesozoica de México, donde vemos que el único horizonte que está continuo, que está presente prácticamente en todo nuestro país, con una vasta área, la mayoría del área de nuestro país, es este horizonte de carbonatos del Cretácico temprano. Ajá. Y entonces nosotros podemos utilizar este marcador para ver cómo cambia la deformación de norte a sur, de sur a norte, en términos de magnitud y también en términos de estilo.
Lo que observamos, utilizando este horizonte de referencia en cuanto a deformación se refiere en secciones que van desde el norte de México a través de esta estructura, de este cinturón de pliegues y cabalgador mexicano, es que el estilo cambia y que a pesar de que estas rocas fueron todas acortadas, fueron acortadas con estilos diferentes, por ejemplo, de piel delgada aquí y de piel gruesa más al norte, ¿no? Eso quiere decir que en la piel delgada pues tenemos una zona de despegue, ¿no? Que separa estas rocas que avanzan y se deforman internamente sobre un basamento cristalino que no se deforma, y que este estilo de deformación domina en el sur de México y en el centro de México, ¿sí? Hasta acá, y genera un montón de acortamiento, un montón de distorsión en las rocas, ¿sí? En estas verdecitas que les decía de referencia. Pero si nos vamos al norte, vemos que estas estructuras y rocas están afectadas por fallas de alto ángulo, que las cortan. Y más al norte, pues solamente vemos fallas o dominantemente fallas de alto ángulo causando acortamiento. Entonces, tenemos acortamiento en todos lados, pero se manifiesta de diferente manera. Y solo podemos apreciar esto si hacemos análisis comparativo a través de un orógeno de esta zona. ¿Ok? Entonces, déjenme borrar esto. Bueno, y ahorita en particular de todas estas unidades, a ver, creo que ya la... Ahí está. Ok, de todas estas secciones, una en la que yo he trabajado por muchos años y de la que he aprendido mucho más sobre otras cosas más detalladas, más profundas sobre procesos de deformación, es en esta sección del centro de México, que se ubica acá, ¿no? En esta zona de nuestro país. ¿Vale? Entonces, en esta zona, nosotros hemos utilizado, invertido una buena cantidad de nuestro tiempo en tratar de entender procesos o factores que afectan la neoformación de minerales durante los procesos de deformación. Entonces, estamos hablando de procesos que ocurren pues, en zonas de acortamiento, en la corteza superior, en condiciones que van desde 50 grados centígrados a 300 grados centígrados, o niveles de profundidad que pueden ir desde 4 kilómetros hasta 10 kilómetros. En estas zonas donde ocurre este acortamiento, pues ocurre un fenómeno así similar al que observamos acá en esta animacioncita de la parte inferior, donde las rocas pues son acortadas horizontalmente y bueno, engrosadas verticalmente, ¿no? Y obviamente al engrosar se generan topografías, esa topografía se erosiona, de tal manera que nos da acceso a una gama de rocas que fueron deformadas en varias condiciones de presión y temperatura. Y ahí podemos, ya en estos afloramientos exhumados, si caminamos horizontalmente, tener acceso a estas estructuras que se generaron a diferentes condiciones de PIT y ver cómo esa presión y temperatura afecta la neoformación y el crecimiento, ¿no? Y la transformación de ciertas fases minerales, ¿no? El crecimiento de estas fases minerales también durante la deformación de las rocas, pues también es severamente afectada, severamente influida por los fluidos que circulan a través de las rocas durante la deformación o con los cuales la roca interactúa durante su acortamiento, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, pues importa el origen de los fluidos, importan las propiedades petrofísicas de las rocas que facilitan su circulación, como la permeabilidad o la porosidad, y pues también, por supuesto, se suman a los dos factores que acabo de mencionar, que son la presión y temperatura, que también condicionan la deformación de minerales, ¿no? Dentro de los minerales que se forman durante la deformación, sobre todo cerca de, o sea, en condiciones metamórficas, pues hay un montón, hay muchos y muy grandes, y se pueden ver incluso a ojo pelón en una muestra de mano en el campo, pero en los minerales que se forman durante la deformación de las rocas en la corteza superior, en general son minerales muy pequeños, que no se ven a simple vista, bueno, excepto la calcita y el cuarzo que crece, por ejemplo, en las vetas. Hay minerales como, por ejemplo, la hilita, las arcillas, que se desarrollan dentro de la roca como consecuencia de la deformación, pero que no son tan evidentes, o sea, en una muestra de mano, y a los cuales se tiene acceso solamente aplicando pues, microscopía electrónica o transmisión, difracción de rayos X, etcétera, ¿no? para poderlas caracterizar con propiedad. O, por ejemplo, la monacita,
Y bueno, incluso hay muchos minerales de tamaño nanométrico, con una gran cantidad de óxidos que ni siquiera se pueden ver con estas técnicas, ¿no? Pero solo se pueden inferir a través de estudios de magnetismo de roca, ¿no? Pero bueno, dentro de los minerales que crecen y que son importantes, que son relevantes en el análisis estructural, uno de ellos es la hilita, porque pues, la hilita se puede neoformar incluso en condiciones muy cerca de la superficie, pues como interestratificados con esmectita, o transformarse en hilita discreta tipo, de un politipo, digamos, de baja organización, o incluso crecer hasta muscovita en condiciones de metamorfismo de más alto grado, conforme se incrementa la temperatura y la presión. Entonces, un rasgo importante de la hilita es que incorpora potasio en su estructura, y este es un elemento radiactivo y eso nos da la posibilidad o nos habilita la posibilidad de fecharlo mediante métodos de potasio-argón o de argón, ¿okay? O sea, nos puede dar la edad de la deformación. Pero por si esto fuera poco, también aloja agua estructural, grupos de OH en las capas de octaedros que la caracterizan. Y si los analizamos con isótopos estables, también podemos tener información sobre los fluidos a partir de los cuales se precipitó este mineral. Otros minerales que se forman durante la deformación, quizás el más común de ellos es la calcita, también existe el cuarzo, la clorita, en fin. Podemos tener pirota también, pero la calcita es un mineral que vemos, sobre todo en nuestro país, donde ya dijimos, donde ya acordamos que las calizas son realmente una litología pues presente por todos lados, muy común, donde se desarrollan vetas, también de manera muy común en estas rocas durante diferentes episodios de deformación. Entonces, se antoja realmente mucho que un mineral que es tan sensible, que es tan común, se pudiera fechar. Y por muchos años, bueno, esto se propuso en los 90, que sí se podía fechar, pero por décadas se abandonó la idea de que este método funcionaría porque no se entendía muy bien con la tecnología de ese momento, o con las herramientas de análisis de los datos, sí se podían comportar como sistemas abiertos o cerrados. Pero hoy día estas limitaciones se han superado, sobre todo a partir del 2012 para acá, de los últimos casi 10 años. Se ha implementado esta técnica de manera sencilla, porque pues ahora con el laser ablation, como técnica analítica, pues es una técnica muy práctica, muy rápida y relativamente barata. Se han hecho bastantes pruebas y se ha logrado ver que de hecho se puede fechar la calcita en ciertas condiciones, contiene uranio en su estructura, decae a plomo y por lo tanto se pueden fechar con uranio plomo. Pero por si fuera poco, la calcita también se puede analizar desde el punto de vista de los isótopos estables, por ejemplo, de los Klomp isotopes, para determinar temperaturas de formación. En fin, puede alojar inclusiones fluidas que nos pueden ayudar a determinar isoporas que nos permiten construir condiciones de presión, etcétera, ¿no? De tal manera que se pueden convertir o tienen el potencial de convertirse en marcadores de edad, de presión y de temperatura si los analizamos con cuidado y en ciertas condiciones específicas, ¿no? De preservación de las estructuras, ¿no? Y de los minerales en ellas, debo decir. Entonces también esta es una investigación que actualmente realiza Betania Palacios, que está haciendo un doctorado en mi grupo, y está obteniendo resultados pues bastante alentadores al respecto, ¿no? También les quiero mencionar esta diapositiva que tomé de María Isabel Vidal Reyes. Ella hizo la maestría también en nuestro grupo de investigación, en un afloramiento que se parece mucho al del dibujo. De hecho lo tomó de uno de sus afloramientos que estudió en la maestría, donde ella analizó betas también y determinó su edad, pero no en calcita, sino en pequeños minerales de monazita que encontramos en estas rocas. Entonces, con esta diapositiva que hizo María Isabel, les quiero mostrar que, bueno, entender así con mucho cuidado, observar con mucho cuidado los patrones de deformación, las estructuras asociadas, la geometría de las estructuras secundarias que asisten a la deformación, etcétera, pues nos permite comprender muchísimo mejor dónde y cómo ocurre la neoformación de minerales, ¿no? Pueden ser hilita, monazita, calcita, lo que sea que nosotros podamos utilizar. Incluso hay minerales que no se neoforman ahí, por ejemplo, en areniscas como esta volcaniclástica, que
pues contiene sifones detríticos o apatitos detríticos, que aunque no se neoformaron, sí experimentaron historias de enterramiento y de exhumación junto con todo el volumen de la roca, y que incluso también se pueden utilizar para fecharse y para fechar la edad de exhumación de todo este volumen rocoso. Entonces, entender realmente la neoformación de minerales es un tema así muy importante en el análisis de la formación, porque nos permite añadir algo más a lo que solamente es la geometría o la cinemática, ¿no? Nos permite constreñir edad, condiciones de temperatura, tipo de fluidos que participaron en la deformación, presión en algunas situaciones, ¿no? Nos permite abordar estas preguntas que tenemos aquí listadas en la izquierda. Por ejemplo, la calcita, como les mencionaba, la hilita, como les mencionaba, la cual se forma por fenómenos de sella capa a capa que asisten a la deformación, pues nos permite constreñir edad, temperatura y la composición de fluidos, ¿no? Y lo mismo puede hacer la monacita o la calcita, por ejemplo, en las vetas. O podemos constreñir la historia de enfriamiento, la historia térmica de un paquete rocoso, mediante el análisis de termocronológico de granos de zircón o de apatito, ¿no? Y bueno, ya esta es mi última diapositiva, ya nada más para concluir. La observación, así que de los fenómenos, como nos enseñaron los filósofos griegos hace 2015 años, sigue siendo y seguirá siendo la base, ¿no? Para entender la naturaleza de las cicatrices y arrugas que nosotros podemos identificar en las rocas y que son parte de ellas, son inherentes de ellas, y su observación cuidadosa nos permitirá tener un mejor entendimiento de la historia que sufrieron o gozaron, como dice el doctor Tolson, hasta llegar al estado actual en que las encontramos. Y bueno, nada más me gustaría enlistar unas breves conclusiones de este trabajo. Para terminar, la primera es que el análisis de la deformación es importantísimo en cualquier proyecto pues de varios tipos, ¿no? De geotecnia, de riesgo geológico, de hidrología, de geotermia, de geología petrolera, de yacimientos minerales, de tectónica, por mencionar algunos, ¿no? Es una cuestión fundamental de cualquiera de estos proyectos. No importa en qué o qué tan profundamente se aplique la geología estructural, dado su carácter básico, siempre será una herramienta de análisis y nunca pasará de moda. Es indispensable, también pienso, dicho esto, fortalecer, no solo mirar a lo que debemos tener, el nivel que se debe tener o el nivel en que se debe considerar la geología estructural, sino que tenemos que mirar a futuro y pensar que es muy importante no solo tener unas buenas bases, sino que también promover la especialización en varios aspectos de esta disciplina, ya que en general, desde mi punto de vista, todavía seguimos siendo pocos estructurólogos en nuestro país, sobre todo especialistas en diferentes temas, y todavía pienso que el desconocimiento de muchas estructuras de deformación que tenemos en México, dada su historia tan compleja de deformación prácticamente desde su origen en el Proterozoico, pues todavía nuestro desconocimiento considero que es enorme, ¿no? de muchas de las estructuras. También creo que es importante, y considerando que sobre todo que esta clase es para gente que potencialmente puede estar interesado en algún programa de educación continua, quiero decirles que en la geología estructural, aunque las bases teóricas permanecen, sí se siguen profundizando a medida que las tecnologías se evolucionan, las mismas herramientas de análisis pues cambian, y pues esto nos obliga a continuar o a mantener una actitud de aprendizaje constante y de actualización constantes. Y bueno, ya con eso me despido, y no me quiero despedir sin agradecer pues a mis profesores, a mis colegas, a mis alumnos, a mi grupo de trabajo, quienes de una o de muchas formas me han retroalimentado y me han hecho aprender mucho más esta disciplina que tanto cariño le tengo, que tanto me gusta. Muchas gracias.